Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar un monumento que, bueno, digamos que no necesita presentación, la Gran Muralla China. Pero tranquilos, no vamos a hablar solo de su longitud o de si es una de las maravillas del mundo. Vamos a ir mucho más allá. Exacto. Vamos a descubrir los secretos y las historias que realmente dan vida a la Gran Muralla. Preparaos para descubrir las complejidades de su construcción, las dinastías que lucharon por controlarla y algunos mitos fascinantes, incluso una leyenda conmovedora que os dejará pensando. Para comprender la Gran Muralla hay que empezar por sus orígenes. Olvidaos de la imagen de una única estructura imponente. La Gran Muralla, como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de construcción, reconstrucción y, sobre todo, adaptación. O sea que no siempre fue esa megaestructura de piedra que todos imaginamos. Esto me interesa. Para nada. Su historia se remonta al siglo VIII, una época muy convulsa en China, conocida como el periodo de las primaveras y otoños. El territorio estaba dividido en estados feudales que luchaban constantemente entre sí. Para protegerse empezaron a construir muros defensivos con los materiales que tenían a mano: tierra apisonada, madera, lo que fuera. Claro, adaptarse o morir. ¿Y cómo se convirtió todo esto en la gran muralla que conocemos? Ahí entra en escena el primer emperador de China, Qin Shi Huang. En el año 221, Hidrace unificó los estados en guerra bajo la dinastía Qin. Para consolidar su poder y proteger su nuevo imperio, sobre todo de las tribus nómadas Xiongnu del norte, ordenó conectar y extender los muros existentes, creando así la primera versión de la Gran Muralla. Imagina el desafío logístico: transportar materiales a través de vastas distancias, coordinar ejércitos de trabajadores. Una obra titánica. Hablando de Titánica, se dice que miles de personas fueron obligadas a trabajar en la construcción, en condiciones terribles. Es cierto. La construcción de la Gran Muralla bajo la dinastía Qin fue brutal, con un coste humano enorme. Se estima que cientos de miles de personas, incluyendo prisioneros de guerra y campesinos, trabajaron en condiciones durísimas. Muchos murieron durante la construcción. Es increíble y a la vez triste pensar en el sacrificio humano detrás de esta maravilla. ¿Qué sucedió después de la dinastía Qin? ¿Siguió la Gran Muralla siendo una prioridad para los emperadores? La historia de la Gran Muralla es tan sinuosa como su propio recorrido. Tras la caída de la dinastía Qin en el 206 llegó la dinastía Han. Y aquí vemos un cambio de estrategia. En lugar de centrarse en la expansión militar, los primeros emperadores Han optaron por una política de apaciguamiento con los Xiongnu, incluyendo alianzas matrimoniales y tributos. Diplomacia en vez de muros. Interesante. Pero eso significa que abandonaron la Gran Muralla por completo. No del todo. La Gran Muralla nunca fue completamente abandonada. Aunque su mantenimiento no era prioritario durante los primeros años de la dinastía Han, se construyeron nuevas secciones, especialmente bajo el emperador Han Wudi, quien retomó una postura más agresiva contra los Xiongnu. Este periodo marca otro hito: la expansión de la Gran Muralla hacia el oeste, coincidiendo con el desarrollo de la Ruta de la Seda. Claro, controlar las rutas comerciales era vital. Era como una especie de peaje gigante en medio de la estepa. Imagino que la Gran Muralla también se convirtió en un símbolo de poder, ¿no? Absolutamente. La Gran Muralla no era solo una barrera física, era también una declaración de poderío, un símbolo del imperio que separaba la civilización china de las hordas bárbaras. Fascinante. Es increíble cómo la Gran Muralla refleja las diferentes estrategias y filosofías de las dinastías chinas a lo largo de la historia. Hablando de estrategias, ¿qué hay del mito de que se puede ver la Gran Muralla desde el espacio? ¿Verdad o mentira? Es una creencia popular, pero lamentablemente falsa. La Gran Muralla es larga, sí, pero no lo suficientemente ancha como para ser visible a simple vista desde la órbita terrestre. Además, su color se camufla con el terreno circundante. Adiós a la ilusión. Es como descubrir que los Reyes Magos no existen. Exacto. Pero sigue siendo una hazaña impresionante de la ingeniería humana. Y aunque no se vea desde el espacio, su impacto simbólico es innegable. La Gran Muralla sigue cautivando la imaginación y representa la perseverancia, la ambición y, por supuesto, la historia de China. Totalmente de acuerdo. Y hablando de historias, he oído una leyenda fascinante sobre la construcción de la Gran Muralla. Algo sobre una mujer llamada Meng Jiangui. Ah, sí, la trágica historia de Meng Jiangui. Prepárate para una dosis de romance, sacrificio y mucho, mucho llanto. Suena intenso. Cuéntanos más. La leyenda cuenta que durante la dinastía Qin, un joven llamado Wan fue reclutado para trabajar en la construcción de la Gran Muralla. Tristemente, murió durante la obra y sus restos fueron enterrados dentro de la propia muralla. Su amada, Meng Jiangui, al enterarse de la tragedia, viajó miles de kilómetros hasta la Gran Muralla, llorando desconsoladamente. Su dolor era tan profundo, tan desgarrador, que sus lágrimas hicieron que una sección de la muralla se derrumbara, revelando los restos de su amado Wan. Qué historia tan triste.
Es una metáfora poderosa sobre el coste humano de la Gran Muralla, ¿verdad? Y también un testimonio del poder del amor y la pérdida. Exacto. La leyenda de Meng Yanguin nos recuerda que la Gran Muralla no es solo una obra de piedra y ladrillo, sino un monumento construido con sudor, sangre y lágrimas. Uf, me has puesto la piel de gallina. Es increíble cómo una estructura tan imponente puede estar tan cargada de emociones. ¿Hay algún lugar específico en la Gran Muralla asociado a su leyenda? Sí, se dice que la sección de la muralla que se derrumbó por el llanto de Meng Yanguin está cerca de la ciudad de Shanghaewan. Qué curioso. Justamente donde los manchúes entraron en China siglos después. Exacto. Es como si la leyenda de Meng Yangu presagiara la vulnerabilidad de la Gran Muralla, a pesar de su apariencia imponente. Es increíble cómo la historia y la leyenda se entrelazan en este monumento. Y ahora que menciona Shanghaewan, me surge una pregunta. ¿Hay alguna puerta o paso en la Gran Muralla que sea especialmente famoso? Claro que sí. Además de Shanghaewan, que como hemos visto tiene una gran importancia histórica, hay otras puertas que destacan por su arquitectura o su ubicación estratégica. Por ejemplo, el paso Huiyongwan, cerca de Pekín, está muy bien conservado y ofrece vistas espectaculares. También está el paso Jiayuan, en el extremo occidental de la Gran Muralla, considerado durante siglos la última frontera del Imperio chino. Es impresionante pensar en la cantidad de historias y secretos que esconde cada tramo de la Gran Muralla. Sin duda. Y eso es lo que la hace tan fascinante. La Gran Muralla no es solo un muro, es un libro abierto que nos habla de la historia, la cultura y la identidad de China. Muy bien dicho. ¿Y qué más podemos descubrir sobre la construcción de la Gran Muralla? ¿Hay detalles curiosos o anécdotas que nos ayuden a entender mejor la magnitud de esta obra? Por supuesto. La construcción de la Gran Muralla a lo largo de tantos siglos implicó desafíos logísticos y técnicos que ponen de manifiesto el ingenio de los antiguos chinos. Por ejemplo, transportar materiales a zonas montañosas y escarpadas era una tarea titánica. Imagino. ¿Cómo subían esas piedras gigantescas a las cumbres? Usaron una combinación de fuerza bruta, ingenio y, por supuesto, mucho trabajo en equipo. Se emplearon rampas de tierra, poleas, rodillos y, en algunos casos, incluso andamios de madera que se extendían a lo largo de kilómetros. Es increíble la capacidad de organización y la creatividad que demostraron. Y aparte de la logística, ¿hubo algún avance técnico que marcara la construcción de la Gran Muralla? Uno de los aspectos más fascinantes de la Gran Muralla es la evolución de los materiales y las técnicas de construcción a lo largo del tiempo. Como ya mencionamos, en las primeras etapas se utilizaba principalmente tierra pisonada, un método eficaz pero vulnerable a la erosión. Claro, la tierra se compacta bien, pero con la lluvia y el viento. Exacto. Por eso, con el tiempo se empezaron a usar otros materiales más resistentes, como la piedra y el ladrillo. La dinastía Ming, por ejemplo, fue pionera en la fabricación de ladrillos especiales, más grandes y resistentes, que permitieron construir secciones más altas y robustas. Ladrillos a medida, como si hubieran inventado el Lego gigante para construir la Gran Muralla. Ajaja, buena analogía. Y hablando de materiales, hay un detalle curioso que quizás te sorprenda. En algunas secciones se utilizó una mezcla de mortero de cal con arroz glutinoso. Arroz. En serio. Dioslo. ¿Para qué servía el arroz en la construcción? Parece que el arroz glutinoso, al mezclarse con la cal, creaba un mortero más resistente y duradero. Algunos estudios han demostrado que este antiguo mortero es incluso más resistente a los terremotos que los materiales modernos. Alucinante. ¿Quién iba a pensar que un ingrediente tan común en la cocina china sería clave para construir una de las estructuras más imponentes del mundo? La Gran Muralla está llena de sorpresas y eso es lo que la hace tan fascinante. Cada detalle, cada piedra, cada ladrillo nos cuenta una historia y nos revela un poco más sobre el ingenio y la tenacidad del pueblo chino. Es verdad. Y ahora que hemos explorado la construcción de la Gran Muralla, me gustaría adentrarme en otro aspecto que siempre me ha intrigado, su significado cultural. Perfecto, porque la Gran Muralla no es solo una obra de ingeniería, es un símbolo cargado de significados y representaciones en la cultura china. Precisamente la Gran Muralla no es solo una proeza de ingeniería, es un símbolo profundamente arraigado en la cultura china. Su impacto se extiende a lo largo de los siglos y se refleja en el arte, la literatura, la poesía, incluso en la propia identidad del país. Hablando de identidad, ¿cómo ha influido la Gran Muralla en la forma en que los chinos se ven a sí mismos? Durante siglos, la Gran Muralla representó la frontera entre la civilización china y el mundo exterior. Esto contribuyó a una visión del mundo central en el imperio con una fuerte distinción entre nosotros y ellos. La muralla era la línea divisoria entre el orden y el caos, la seguridad y la amenaza. Es como si la Gran Muralla no solo protegiera el territorio, sino también una forma de vida, una cultura. Exactamente. Y esa idea se ha perpetuado a lo largo de la historia, incluso después de que la Gran Muralla perdiera su función militar. En el siglo XX, por ejemplo, la Gran Muralla se convirtió en un símbolo de la resistencia china contra las invasiones extranjeras, especialmente durante la guerra contra Japón.
O sea que la Gran Muralla se convirtió en un símbolo de unidad y patriotismo. Sí, y ese simbolismo ha sido utilizado tanto por el gobierno chino como por movimientos populares. La Gran Muralla ha sido escenario de protestas, celebraciones y eventos culturales, convirtiéndose en un espacio donde se expresan diferentes visiones de la identidad china. Es increíble cómo un monumento puede tener tantas capas de significado. Y hablando de expresiones culturales, ¿cómo se ha reflejado la Gran Muralla en el arte y la literatura china? Bueno, la Gran Muralla ha inspirado a muchísimos artistas y escritores a lo largo de la historia. En la poesía clásica china, por ejemplo, la Gran Muralla aparece como un símbolo de la vastedad del imperio, la fuerza de la naturaleza y la melancolía por la separación. ¿Algún ejemplo concreto? Claro, el poeta Do Fu de la dinastía Tang escribió versos memorables sobre la Gran Muralla, describiéndola como una serpiente de piedra que se extiende por montañas y desiertos. Y en la pintura china, la Gran Muralla aparece como un elemento imponente del paisaje, a menudo envuelta en niebla y misterio. ¡Qué evocador! Es como si la Gran Muralla tuviera una especie de alma poética, una belleza que trasciende su función práctica. Totalmente. Y esa belleza ha inspirado a artistas contemporáneos que la reinterpretan a través de la fotografía, la escultura y la instalación. La Gran Muralla sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Retomando el hilo histórico tras la dinastía Qing, hubo otros momentos clave en la historia de la Gran Muralla. Tras la dinastía, la Gran Muralla experimentó periodos de relativa calma en su construcción. Durante siglos, la atención se centró en otros asuntos como las luchas internas por el poder y las crisis económicas. Es decir, que la Gran Muralla quedó un poco en el olvido, ¿no? Como una reliquia del pasado. En cierto modo, sí. Pero nunca se perdió del todo su importancia estratégica. Diversas dinastías, como la Sui y la Tang, llevaron a cabo reparaciones y ampliaciones, adaptando la muralla a sus propias necesidades. Es como una casa antigua que va pasando de generación en generación, y cada familia la reforma a su gusto. Exacto. Y así llegamos a la dinastía Ming en el siglo IV. Tras expulsar a los mongoles que habían dominado China durante casi un siglo, los Ming decidieron reforzar las defensas del norte y convertir la Gran Muralla en una barrera formidable, la que más se acerca a la imagen que tenemos hoy en día. La época dorada de la Gran Muralla. ¿Qué hicieron los Ming que fuera tan especial? Para empezar, los Ming consolidaron materiales más resistentes y técnicas de construcción más avanzadas. En lugar de tierra apisonada, se emplearon ladrillos y bloques de piedra, lo que hizo la muralla mucho más sólida. Además, se construyeron torres de vigilancia más altas y estratégicamente ubicadas con sistemas de comunicación mejorados como señales de humo y fuego. Una versión mejorada y a prueba de invasiones. Y funcionó. ¿Pudo la Gran Muralla contener a los enemigos del imperio? Durante un tiempo sí, la Gran Muralla de los Ming logró frenar las incursiones de los mongoles y otros pueblos nómadas durante siglos, pero hay que recordar que la muralla no era una barrera infranqueable. Su efectividad dependía de muchos factores, como la cantidad de soldados que la defendían, el estado de las fortificaciones y, por supuesto, la astucia del enemigo. Claro, al final, una muralla es tan fuerte como las personas que la defienden. Precisamente. Y la historia nos muestra que a pesar de su imponente presencia, la Gran Muralla no siempre fue suficiente para proteger al imperio chino. ¿Algún ejemplo? En el siglo XVII, los manchúes, un pueblo originario del noreste de China, lograron atravesar la Gran Muralla y conquistar Pekín, poniendo fin a la dinastía Ming e instaurando la dinastía Qing. ¿Cómo lo hicieron? Encontraron un punto débil en la muralla. La historia es un poco más compleja. Si bien los manchúes eran guerreros formidables y estrategas hábiles, su victoria se debió en parte a la traición de un general Ming Songzang, quien abrió las puertas de la muralla en Shanghaiwan, permitiendo el paso del ejército manchú. Traición. Ay, eso sí que es un golpe bajo. Y con la llegada de los Qing, ¿qué pasó con la Gran Muralla? Perdió su relevancia por completo. Bueno, la dinastía Qing no tenía la misma necesidad de defenderse de las incursiones del norte, ya que ellos mismos eran originarios de Manchuria. Por lo tanto, la construcción y el mantenimiento de la Gran Muralla cesaron casi por completo. De hecho, algunas secciones fueron abandonadas y se deterioraron con el tiempo. Es curioso cómo un monumento que durante siglos fue símbolo de protección y poderío, de repente se volvió obsoleto. La historia está llena de ironías, ¿verdad? Pero a pesar de su declive, la Gran Muralla nunca perdió su aura de misterio y grandiosidad. Y retomamos nuestra inmersión en la Gran Muralla China. Hemos explorado su historia, su construcción, sus leyendas. Pero esta muralla es mucho más que piedra y ladrillo, ¿verdad? Sin duda. Como decíamos, la Gran Muralla es un símbolo con un profundo significado en la cultura china. Exacto. Y su impacto se extiende a lo largo de los siglos, reflejándose en el arte, la literatura, la poesía e incluso en la identidad del país. Hablando de eso, ¿cómo dirías que ha influido la Gran Muralla en la forma en que los chinos se ven a sí mismos? Bueno, durante siglos, la Gran Muralla representó la frontera entre la civilización china y el mundo exterior.
Esto contribuyó a una visión del mundo, digamos, centrada en el imperio, con una fuerte distinción entre nosotros y ellos. La muralla era la línea que separaba el orden del caos, la seguridad de la amenaza. Es como si la Gran Muralla no solo protegiera el territorio, sino también una forma de vida, una cultura. Precisamente. Y esa idea se ha perpetuado a lo largo de la historia, incluso después de que la Gran Muralla perdiera su función militar. En el siglo XX, por ejemplo, la Gran Muralla se convirtió en un símbolo de la resistencia china contra las invasiones extranjeras, especialmente durante la guerra contra Japón. O sea que la Gran Muralla se convirtió en un símbolo de unidad y patriotismo. Sí, y ese simbolismo ha sido utilizado tanto por el gobierno chino como por movimientos populares. La Gran Muralla ha sido escenario de protestas, celebraciones, eventos culturales, convirtiéndose en un espacio donde se expresan diferentes visiones de la identidad china. Es fascinante cómo un monumento puede tener tantas capas de significado. Y ya que hablamos de expresiones culturales, ¿cómo se ha reflejado la Gran Muralla en el arte y la literatura china? La Gran Muralla ha inspirado a muchísimos artistas y escritores a lo largo de la historia. En la poesía clásica china, por ejemplo, aparece como un símbolo de la vastedad del imperio, la fuerza de la naturaleza, la melancolía por la separación. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro, el poeta Du Fu, de la dinastía Tang, escribió versos memorables sobre la Gran Muralla, describiéndola como una serpiente de piedra que se extiende por montañas y desiertos. Y en la pintura china, la Gran Muralla aparece como un elemento imponente del paisaje, a menudo envuelta en niebla y misterio. ¡Qué evocador! Es como si la Gran Muralla tuviera una especie de alma poética, una belleza que va más allá de su función práctica. Totalmente. Y esa belleza ha inspirado a artistas contemporáneos que la reinterpretan a través de la fotografía, la escultura, la instalación. La Gran Muralla sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Es increíble cómo la Gran Muralla sigue viva en la cultura china después de tantos siglos. Para ir terminando nuestro recorrido, ¿qué podemos decir sobre el futuro de la Gran Muralla? ¿Cómo se enfrenta a los retos del siglo XXI? La Gran Muralla se enfrenta a varios desafíos como la erosión, el turismo masivo, la falta de recursos para su conservación. Proteger y preservar este patrimonio para las generaciones futuras es una tarea constante. Claro, es un tesoro que hay que cuidar. ¿Y qué se está haciendo para protegerla? Se están llevando a cabo diversos proyectos de restauración y conservación con la colaboración de expertos internacionales. También se están implementando medidas para controlar el turismo y concienciar a los visitantes sobre la importancia de respetar este monumento. Me alegra saber que se están tomando medidas para proteger este tesoro cultural. Después de esta inversión tan profunda, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? La Gran Muralla China es mucho más que un simple muro. Es un testimonio de la historia, la cultura, la identidad de China. Un símbolo de la capacidad humana para superar obstáculos y construir algo grandioso. Es un lugar que invita a la reflexión, la admiración y, por supuesto, a seguir explorando sus infinitas historias. Un mensaje perfecto para concluir nuestra inmersión. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Y a nuestros oyentes os invitamos a seguir descubriendo la Gran Muralla a través de libros, documentales o, quién sabe, quizás en un futuro viaje. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto.